Bien, señores de la universidad, señor de CIPAN, voy a en este momento realizar la clase modelo. Para esto estoy haciendo la grabación del video. Bien, aquí presento el PPT y el formato de aprendizaje. Bien, empecemos. El curso es Introducción a la Ingeniería Civil. El objetivo general es que el estudiante de alguna manera tenga una idea más clara de lo que es su rol o el rol del ingeniero civil en el país y conocer también los campos y áreas de la ingeniería civil. La ingeniería es definitivamente la rama que relaciona todo lo que son las ciencias físicas, matemáticas, químicas, estáticas, dinámicas, para la creación de infraestructura. Este video creo que puede ilustrar mucho. ¿Por qué estudiar ingeniería civil? Hoy te contaremos por qué estudiar una de las profesiones mejores remuneradas en el Perú, además de ser las más solicitadas. Ser ingeniero civil permite intervenir en el diseño y mantenimiento de las construcciones de un país, empleando conocimientos de mecánica hidráulica, cálculo y física, respetando las normas legales. El ingeniero civil es el encargado de supervisar que todo el proyecto se cumpla de acuerdo a lo planeado y planificado. Ventajas de estudiar ingeniería civil en el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, indica que Perú tiene más de 31 millones de habitantes y hacia el 2021 alcanzaría los 33 millones. Al aumentar la población se agrandan las ciudades y por ello surge el boom inmobiliario y de la construcción. Se requiere un sinfín de ingenieros civiles y personal de obras de construcción. Son muchos los proyectos, tanto privados como públicos, nacionales y extranjeros. Desde hace más de 10 años que en sectores privados y públicos se realizan grandes inversiones de dinero en obras de construcción. ¿Y por qué estudiar ingeniería civil? Bien, esta parte la voy a cortar. Habría que, en base a esta información de este video, determinar también que si bien es cierto, somos un país con una carencia de infraestructura, hay que tener también cifras de la demanda de esta infraestructura para nuestros estudiantes. Vamos a dar una mirada internacional de esto. El World Economic Forum, o el Foro Mundial de la Economía, evalúa las economías de más de 140 países. Es un ranking donde hay una serie de parámetros, pero el que nos interesa es la infraestructura. A nivel mundial, el pelotón en infraestructura pues lo tiene Suiza, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, los países evidentemente de primer mundo, ¿verdad? Nosotros en este mismo ranking estamos en una posición puesto 63 en infraestructura, ¿no? Estamos básicamente en un lugar en vías de desarrollo. El Perú ha tenido parámetros macroeconómicos muy buenos y eso hace que de alguna manera la expectativa, conforme cambian los gobiernos, sea siempre atender a tener mayor competitividad, sobre todo en infraestructura, donde se evalúan 3 parámetros. Básicamente, el PBI de una nación se mide por el estado de sus carreteras, tiene que ver mucho con la obra útil también, es decir, aquella que realmente sí beneficia al poblador. Y número 3, definitivamente los temas de la fibra óptica, ¿verdad? Que también tiene que ver con el tema de competencia e infraestructura. Estamos por encima de países como Argentina o Venezuela, y por encima nuestro, bueno, está Brasil, México, Colombia y Chile, que es el mejor ubicado en este ranking. En América Latina, dentro de la zona americana nuestra, según la competitividad del Instituto de Desarrollo e Investigación del año 2024, Perú está, digamos, en una calificación de 43.44, ha estado un poco detenida por parámetros básicamente políticos, pero a nivel macroeconómico tenemos cifras bastante expectantes, tenemos excelentes reservas, lo cual nos puede indicar que con un buen manejo de administración de país podría esto mejorar. Chile, como siempre, el mejor ubicado. Por encima nuestro sigue estando México, Brasil, y nosotros estamos aún un poquito por encima de lo que es Argentina y Venezuela. En la competitividad
a nivel de país, en un instituto peruano de economía, también el tema de infraestructura, y hablando de regiones específicamente como Piura, zona norteña, estamos en el puesto 16, ¿no? Regiones como La Libertad están en el puesto 8, está bastante bien ubicado. Y bueno, por ahí tenemos a Lambayeque en el puesto 9, ¿no? Generalmente la costa es la que tiene mejor competitividad y también la Sierra Central, ¿no? Teniendo obviamente la selva está pues en un ranking muy, muy bajo. Las zonas también altoandinas, por encima de los 3.000 metros, están también en la zona sur, sobre todo, donde también hace falta una demanda de ingenieros, justamente porque hay una carencia de infraestructura que no se tiene satisfecha. Y bueno, en las cifras ya a nivel globales, del ministerio ya a nivel país, pues tenemos brechas muy fuertes, sobre todo en proyectos de agua potable, saneamiento, ¿no? Lima mismo es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes que no tienen agua potable en servicios básicos. En las telecomunicaciones, bueno, en la pandemia, creo que fuimos testigos todos que muchos de nuestros estudiantes tenían serios problemas de conectividad a través de la fibra óptica. En transportes es probablemente la brecha más fuerte, viendo aquí las cifras, son 160.000, una cifra bastante fuerte aquí. No somos un país conectado, ¿no? Incluso para llegar de una región a otra, a veces para llegar, digamos, a un lugar mismo de la misma región hay que entrar por otra región, ¿no? Caso, por ejemplo, Patás, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Es mejor entrar por Ancash, por la carretera Chimbote-Siguas, para llegar a Tayabamba, que ir por la misma zona de la región altoandina de La Libertad, ¿no? Y eso no solo pasa allí, pasa en todas las regiones, ¿no? Cajamarca, Juan Pablo, se me ocurre Junín, de los lugares que me ha tocado estar. Electricidad también tenemos, increíblemente tenemos ríos que tienen agua todo el año, que son Marañón, Amazonas, Río Tumbes, Río Chira, que tiene agua todo el año, sin embargo cerca de esos lugares no hay electricidad. En el tema de educación es donde quizás más se ha avanzado, sin embargo hay una deficiencia aún en ese tema, y eso definitivamente tiene una incidencia en la masa estudiantil y también el trabajo de sus profesores, que evidentemente no tienen las condiciones para hacer un buen trabajo. El tema de salud también es preocupante, ¿no? Después del transporte, del saneamiento, está el problema de salud, ¿no? La pandemia desnudó definitivamente carencias de equipamiento, carencias de infraestructura y carencias incluso de personal capacitado, ¿no? Médico. Bien, esto tenemos todo lo que es la demanda básicamente para los futuros colegas, ¿no? Es decir, tenemos un gran potencial de demanda laboral. Hay una ventaja también muy distinta a la época cuando nosotros, en mi caso que tengo ya de 25 años de egresado, pues no había los recursos que hoy día sí tenemos, ¿no? En la época nuestra, año 98, 97, se apostaba mucho por la pequeña obra, ¿no? Los montos más altos, pues, eran 1 millón de soles, ¿no? De infraestructura de colegios, recuerdo, aguas potables, trochas, carreteras, ¿no? Luego vino la gran obra, sin embargo, ahí ha habido problemas de manejo que se tienen que mejorar, definitivamente es un tema ya de cada administración, pero de que hay la demanda, existe, ¿no? Y obviamente necesitamos profesionales competentes que conozcan nuevas tecnologías para poder desarrollar este trabajo. Respecto ahora a los campos, ¿no? Bueno, en este caso voy a hablar, dado que en la clase 1, sobre la especialización. Necesitamos también ingenieros bien preparados, bien formados, que conozcan las herramientas actuales. Si volvemos al pasado, a veces mirando esta obra maravillosa como Machu Picchu o Sacsayhuamán en Cusco, hay un trabajo de Héctor Gallegos, que es el que he tomado como referencia para esta ponencia, donde él habla que Machu Picchu, con los precios de hoy en día, valdría aproximadamente 2.000 millones de dólares. Se necesitaron más de 2 millones de horas hombre, 2 millones de horas máquinas,
y probablemente esto se construyó en un periodo de unos 20 años con los rendimientos actuales. Es un trabajo extraordinario el de Héctor Gallegos. El peruano antiguo, el ingeniero peruano antiguo, sobresalió mucho, sobre todo en los temas hidráulicos. Era necesario tener agua para poder tener cosechas y poder tener a la población satisfecha en el tema alimentación. Y también, evidentemente, Machu Picchu es una obra extraordinaria desde el punto de vista hidráulico, ¿no? El 80% de esta obra es drenaje y subdrenaje en una zona donde tiene más de 1000 milímetros de lluvia. ¿Cómo es que una obra que la empezó Pachacuti y que tiene más de 500 años sigue todavía de pie? Esto es algo también que tiene que ver mucho con la preparación, el entorno, el conocimiento que tuvo estos antiguos ingenieros peruanos sobre su geografía, sobre su realidad problemática, y sobre ello empezaron a ver cuáles eran las herramientas, los materiales que tenían acceso para poder construir. De hecho, es construido básicamente en granito. Cerca de aquí había una cantera de granito, y eso también es una de las razones por la cual esta obra ha durado tantos años. Con esta mirada al pasado, vamos al presente. Las áreas hoy en día de la especialización, con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, tenemos la construcción, las estructuras, la hidráulica, la geotecnia, el transportes. Justamente lo que hemos visto en el tema de demanda, lo que tenemos en millones de dólares por satisfacer. El ingeniero también tiene que estar preparado para tener un conocimiento de las normas. Para eso es importante leer y darle un significado a la lectura, a la aplicación de estas normas. El ejercicio de los profesionales también implica conocer esta normatividad, porque esto puede llegar a temas legales cuando a veces estas obras comienzan a tener problemas, y entonces así aquí se comienza pues a ver las responsabilidades, y evidentemente un ingeniero que no conozca esta normatividad definitivamente es un ingeniero que no está o no es competente para el ejercicio. Así que es importante la lectura. Y también el tema de la ética, ¿no? O sea, si uno construye es para que estas obras estén de pie y puedan soportar todos los riesgos a los que está sometido. La naturaleza es definitivamente uno de los factores importantes. Machu Picchu, que hemos visto hace ratito, está en una zona sísmica. Tiene 2 fallas sísmicas. Sin embargo, sigue de pie. Julio Kuroiwa, un ingeniero extraordinario en el tema sísmico, hablaba de que una obra tenía que ser de alguna manera lo suficientemente competente para que pueda reducir o soportar los desastres. Un hospital, por ejemplo, no se puede caer en un sismo, porque cuando hayan heridos, ¿a dónde van a ir? Al hospital. Y no van a ir al hospital, pues, que esté totalmente en el suelo, destruido, inoperativo. Para eso es importante la normatividad, leer. Esto también implica un desempeño y compromiso del profesional. Que sea un profesional íntegro significa básicamente que tenga valores éticos, que la orientación sea un resultado preciso, veraz, verificable. Trabajar en equipo, multidisciplinario si es necesario. Trascendencia, que esa obra sea trascendente. Que cuando uno pase por ahí diga, oye, ese colegio lo hice yo, ¿no? Y la innovación tecnológica, que es una herramienta fundamental para los nuevos profesionales, sobre todo. En la época nuestra, en el año 97, recién empezaban los software de OS, Lotus, QPro. Luego ha tenido un avance impresionante la tecnología, ¿no? El otro día conversaba con un colega y me decía, ahora ya podemos hacer levantamientos topográficos mucho más grandes, porque en el año 98, cuando se vio el tema del PET de titulación de tierras, pues era muy complicado hacer los trabajos de levantamiento. Hoy en día eso se puede abreviar con la nueva tecnología, como el BIM, por ejemplo. En el campo de una de las especialidades importantes son las estructuras. Conocer estática, estructuras, todos estos puntos, análisis estructural, ingeniería sismo resistente, son parte de la carrera.
Son temas bastante complejos que requieren mucho análisis y que requiere que el profesional tenga un compromiso importante para aprobar estos cursos. Es de suma importancia que un ingeniero sea competente conociendo todos estos temas. Y tiene que ver todo ligado con la normatividad. Las estructuras tienen que ver con el diseño geométrico, el análisis de desplazamientos, la parte sísmica, los materiales, el proceso constructivo, el control de calidad. La hidráulica, bueno, los incas le dieron mucha importancia a este tema. De hecho, en el Perú antiguo, en la época de los incas, había 6 veces más áreas agrícolas que en el Perú actual. Nuevamente citando a Héctor Gallegos. Importante conocer los temas de hidrología, hidráulica, darle abastecimiento de agua a la población. En Lima tiene 2 millones de personas que no tienen agua. Entonces, este es un tema muy importante. Tiene que ver mucho con abastecer las dimensiones geométricas de los volúmenes de agua que necesitamos para satisfacer las plantas de tratamiento, las presas que necesitamos para el consumo humano, agricultura, electricidad, como la central hidroeléctrica del Mantaro. En la construcción, este sí es el rubro que ha tenido un avance, bueno, todos lo han tenido, pero en el tema construcción sí tenemos que indicar que ha habido mejoramientos significativos, pero aún estamos por debajo, si vemos en los rankings que hemos visto, en el tema constructivo, ¿no? En otro lado del mundo, una obra de una pista de 100 metros se puede hacer tranquilamente en una semana. Aquí todavía tenemos algunas dificultades en el tema tecnológico. Sin embargo, hay muchos campos de estudio, como el BIM, por ejemplo, que nos permite optimizar recursos, tiempo, dinero en el tema constructivo. Esto para quienes tienen una orientación más de gestión empresarial, ¿no? Conocer el tema de costos, actualización de costos, normatividad también, definitivamente. Para eso hay que tener un conocimiento global, ¿no? O sea, cuánta es la demanda y cuánta es la oferta. Por eso es importante también leer a veces revistas especializadas y conocer el inglés. Tienen que conocer el inglés, es el idioma universal, actual. Sobre todo esto tiene que ver mucho con la productividad, los tiempos, dinero, recursos. La construcción tiene también que ver con herramientas tecnológicas para lectura de planos, programaciones de tiempos, para terminar dentro de los plazos, porque si no, esto puede causar también problemas en un empresario. Las demoras de los plazos, los tiempos prolongados, las paralizaciones de obra. Para esto es importantísimo mucho conocer el diseño y la ejecución. Y esto también está ligado mucho al tema de mantenimiento, ¿no? En el Perú tenemos quizás una cultura muy pequeña sobre mantenimiento. Una obra puede durar muchísimos años si es que tiene mantenimientos periódicos, rutinarios, que le permitan tener una vida útil mayor. El transporte, tenemos grandes problemas allí también. Importante conocer los temas de topografía, mecánica, suelos, caminos, pavimentos. Aquí también ha habido cambios bastante significativos en el tema del diseño y en todos ellos también, hay que decir verdad, tenemos una carencia fuerte en carreteras. Hemos visto que es el más importante en la brecha. No tenemos muchos aeropuertos y también el tema de puertos es fundamental para la conectividad de un país y para los puntos de gestión o vías importantes para un país. El túnel de Anango, ya se están haciendo túneles. Tenemos 3 túneles grandes. Este tiene la ventaja de estar debajo de una quebrada. Los túneles, puentes, probablemente son las que tienen la mayor cantidad de especialidades y donde hay la mayor cantidad de ingenieros especialistas, por lo cual esto siempre requiere un detalle mucho mayor en términos de tiempo y controles de calidad. La geotecnia está muy ligada también a estos campos para evitar desplazamientos, derrumbes, corrimiento de tierras, construcciones con sótanos, cimentaciones y también las zonas de roca. Bueno, a esto también se suma definitivamente la tecnología.
¿no? Hoy en día tenemos softwares muy ligados al tema del BIM. Hay un plan importante para que esto sea mucho más universalizado y se pueda desarrollar más en el país. Aún tenemos dificultades de conectividad, como hemos visto en el ranking nacional y latinoamericano y mundial. Sin embargo, se está apostando a la fecha del año 2030, me parece, para que se supone todas las obras públicas tengan esta mirada con el BIM, ¿no? Se está ya haciendo un plan piloto en municipalidades como la de Lima, la municipalidad de Miraflores, Molina, San Isidro, donde se está implementando esto. Ojalá que esto pueda no solamente estar en estas municipalidades, sino en los rincones más lejanos del país, donde a veces el tema de conectividad es bastante complicado. Eso es lo que probablemente haga que los plazos estén un poco lejanos, ¿no? Que ya 2030 estamos aquí cerquita, ¿no? Veamos, ojalá que la conectividad se pueda dar lo más pronto posible con el tema de la fibra óptica. Bueno, eso sería todo. Espero que esto haya servido para dar una mirada a lo que es el rol del ingeniero civil y su competencia y el conocimiento de las áreas en las cuales se va a desempeñar. He tomado como referencia el libro de Héctor Gallegos. Ahí está el link para que puedan los muchachos leer. Y evidentemente aquí, ¿qué hemos aprendido hoy? Para esto yo voy a dar aquí, como parte del plan, en la ficha de aprendizaje, ¿no? Se tiene aquí el programa de estudio, el curso, las horas, el propósito según el sílabus, las actividades, ¿no? El desarrollo de la clase, evidentemente en un tiempo mucho mayor. Y aquí lo que vamos a hacer es comentar, ¿no? En un mínimo de una página, ¿no? Y comentar una especie de un foro, que el alumno va a hacer un comentario sobre este tema. ¿Cuál es el potencial de demanda laboral del ingeniero civil en el Perú? Y tendrá que comentar también a través del Canvas 3, como mínimo, comentarios de sus compañeros. Debe entregar este producto con evidencias. Habrá una rúbrica. La fuente, en este caso, es de la revista del ingeniero civil, ¿no? Héctor Gallegos, que hemos tomado aquí como referencia, y los criterios de la rúbrica serán el contenido, el tema y la idea central se presenta de manera clara, los párrafos presentan ideas claras y hay secuencia lógica, es decir, necesito que ustedes expliquen, ¿no? Cuál es la demanda que tenemos, por ejemplo, en transportes y qué competencias debemos conocer. Todo eso debe estar concadenado, ¿no? En una idea lógica. No utilicen, por favor, la IA, utilicen sus propias palabras. Por eso se le pide una sola hoja. Vocabulario y gramática, esto es importantísimo, ¿no? Que se vayan relacionando con un lenguaje técnico. El ingeniero tiene que manejar palabras técnicas. Eso es lo que nos da la diferencia como profesionales. Y la ortografía, acentuación, es importantísimo esto. Un ingeniero que escriba mal o detalle mal deja como una impresión de duda, de competencia. Hay que mejorar, leer. Hemos visto que necesitan leer normas. Pues comiencen a practicar eso. Nunca es tarde. Todos aprendemos todos los días. El verdadero profesional, y cito a Héctor Gallegos, es aquel que es capaz de reconocer sus deficiencias para a partir de ellas empezar a mejorarlas. Bien, espero que esta clase haya sido de su satisfacción. Agradecido por el tiempo.